El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió ayer ordenar la detención de un señor, lo vas a ver en un ratito y no vas a poder creer lo que pasa. Se llama José Derman, es un militante de ultraderecha que subió a las redes sociales un video de poco menos de 12 minutos en el que llamó héroe al hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Además, llamó a asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, lo que está diciendo es, fracasó, lo único que lamento es que haya fracasado y lo que estoy buscando, básicamente, es que alguien haga esto mismo que este señor no pudo hacer. El brasileño, además, el brasileño que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner fue reivindicado casi, te diría, que como un mártir, porque va a pasar mucho tiempo en prisión a partir de esto que ocurrió. Pero además de esto, digo, hasta aquí puede haber una persona que malamente haya resuelto apologizar a partir de un acto gravísimo desde el punto de vista institucional. Hizo algo más. Convocó a levantarse en armas para derrocar al gobierno y esto es concretamente lo que le están imputando, en este caso en particular, respecto de un posible delito, el delito de intimidación pública. No sé si tenemos la posibilidad de ver el grado de violencia que este hombre subió a las redes y por el que fue detenido. Imagínense si van a enterrar las pelotas de hablar a favor de este pibe brasileño que intentó reventarle un tiro en la cabeza a una de las que más daño nos hizo. Asqueado estoy. Asqueado estamos, porque no soy el único que está asqueado. Por culpa de los estos hijos de siguen gobernando y siguen siendo dueños de la calle, siendo minoría. A ver si nos damos cuenta de una vez. Hago un llamamiento a que la Argentina despierte y a que tomemos las armas para arrancar de raíz al marxismo. ¿Es ahora o nunca? ¡Viva la patria! ¡Y aguante los Perrega, zurdos hijos de... Bueno, este es el grado de violencia del que te hablábamos. Es tal la exacerbación de esta figura que el juez Ernesto Kreplak hoy, antes de tomar la declaración indagatoria, lo va a someter a un examen psiquiátrico ante la eventualidad de que este señor no esté en sus cabales. Claramente, ¿no? Con la reivindicación, entre otras cosas, que ha hecho de determinados personajes que le hicieron muchísimo mal a la Argentina puntualmente. Y estamos hablando de los discursos de odio. Tanto escuchamos hablar durante esta semana de esto. ¿De qué se trata? Bueno, los discursos de odio son acciones comunicativas que apuntan a eso, a destruir, a cuestionar críticamente y de manera irrespetuosa y lamentable a sectores con los que uno no está de acuerdo. Buscamos el significado y justamente habla de eso, ¿no? De una acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar una opinión dogmática y destructiva hacia un grupo de individuos o de sociedades. Y este es el tema que ya mismo estamos debatiendo con gran parte de todo el equipo de la mañana de la televisión pública. Por eso con Vero Urolabeitia y con Irina Sternik nos sumamos al tema. Discursos de odio que tienen una raigambre muy fuerte en algunos sectores políticos, con representatividad legislativa en algunos casos, y que han generado también la posibilidad de presentar proyectos. Vero, a ver, ¿de qué se trata? Exactamente, es un debate interesante que está planteando el oficialismo, el Frente de Todos, porque bueno, como sabemos, hay discursos de odio como el que observábamos recién, que son groseros por lo expuestos que aparecen aún aquel que está manifestándolo, pero hay otras sutilezas que también vemos circulan a través de los medios de comunicación y se van instalando. En este sentido, funcionarios del Gobierno Nacional salieron a hablar de los discursos de odio vinculados con los ataques hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con los ataques hacia el peronismo y hacia los movimientos nacionales y populares. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pidió reflexionar sobre estas cuestiones, pero además no hacerse los distraídos, porque estos discursos circulan entre dirigentes políticos, entre medios de comunicación, y en este sentido, claro, lo que se está pidiendo es empezar a debatir. Insisten desde el oficialismo es que esto va a generar polémica, pero que de alguna manera proponen debatir la regulación de los mensajes de odio. De hecho, también fue Agustín Rossi, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, quien planteó la necesidad de empezar a debatir una legislación en este sentido. Algunos sectores, pero lo que han planteado en las últimas horas es que apuntar justamente a los discursos de odio podría derivar en no respetar la libertad de expresión. Son dos cosas totalmente distintas y de eso estamos hablando a propósito justamente de este debate y de este probable
probable proyecto, porque además el sábado pasado en el Congreso Nacional el proyecto de resolución que fue votado de manera unánime por legisladores del oficialismo y de la oposición tuvo una particularidad. En el último párrafo usaba dos palabras, violencia y odio. La oposición pidió que se cambiara en función del contexto social que esas palabras habían tenido con responsabilidades en la justicia, en los medios y en determinados representantes políticos. Ahora estamos hablando casi de lo mismo, pero avanzando un poco más en función de lo que acabamos de ver, ¿no? Exacto. De estos discursos que alientan a otras cosas. Sí, que además no tiene nada que ver, como vos decías, con la libertad de expresión y con lo que está planteando la oposición, que lo que se busca es limitar la tarea periodística o la actividad de dirigentes políticos. Lo que veíamos recién no tiene nada que ver ni con el periodismo, ni con la comunicación, ni con la política, en el buen sentido, en el sentido democrático, del debate democrático. Decíamos, hubo en este caso el planteo de debatir un proyecto de ley. Hay que ver entonces cómo se plantea este diálogo, si es posible, entre el oficialismo y la oposición, pero también hay dirigentes políticos de mucho peso que han tomado cartas en el asunto a través de sus redes sociales. De hecho, Santiago Cafiero, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, ayer publicaba a través de su cuenta de Twitter un fragmento de una nota en un canal de televisión en donde se ponía en duda el ataque a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablando de un supuesto ataque. Y el canciller Santiago Cafiero, que escribía en su cuenta de Twitter, le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta, pero el odio deshumaniza hasta llegar a un límite que creíamos inalcanzable. La publicación de Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores, a propósito de cómo se está manejando, y digo, estas sutilezas que empiezan también a circular en los medios de comunicación, pero que están relacionados indirectamente con los mensajes de violencia y de odio. ¿Fue el único que posteó, Vero? No, también José Luis Gioja, pero en este caso haciendo referencia a las redes sociales y a cómo están operando los trolls. Publica un estudio al que va a hacer referencia Irina, pero en este caso dice Gioja que este estudio, que indica que el 62.49% de los argentinos cree que el atentado a Cristina fue armado. Observemos si no hay influencia de los medios de comunicación en la opinión que muchas veces tenemos sobre hechos de trascendencia nacional, como el caso del intento de magnicidio a la vicepresidenta. Y dice Gioja que recibió un estudio de una consultora, la desliga del análisis que se haga sobre esos datos, que confirma que la derecha sigue operando centros de trolls para esparcir odio a gran escala. La publicación de José Luis Gioja a propósito de, bueno, estos mensajes de odio que, insisto, circulan a través de los medios, pero también y mucho a través de las redes sociales. Y sumamos a Irina Sterling para hablar de este tema y claramente de lo que ha sucedido, ¿no? ¿De qué se trata esta encuesta, Irina? ¿Y cómo es esto de contraponer la calle versus los termómetros digitales? ¿De qué se trata? Hay un binarismo que es total, esta grieta, y una frase que se lee mucho en las redes y en la calle es: no tengo información, pero no les creo nada. Todo fue armado. Lo que sí está comprobado son estas burbujas informativas donde antecede el sesgo. Vos tenés una opinión y no te importan los hechos. Entonces la consultora 3.0 el viernes y el sábado estuvo consultando a votantes de Frente de Todos y Juntos por el Cambio, qué es lo primero que se le venía a la cabeza cuando pensaba en el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, y las palabras que titulan justamente este estudio son odio versus circo. Pero la polaridad es que mientras unos creen que el otro miente, el otro bando cree que hay mucho odio. Estamos hablando de los discursos de odio, ahí estamos viendo el mapa de calor, digamos, de las palabras más usadas por los votantes. Te iba a decir que nos expliques eso. ¿Por qué aparece esa palabra en el centro y alrededor aparecen otras? Porque circo y circo es la más mencionada, mentira, teatro. Estamos hablando de los votantes de Juntos por el Cambio, farsa, opereta, armado, a pesar de que los hechos claramente demuestran que hubo un atentado. Y por el otro lado, también circo en menor medida, violencia, repudio, angustia, derecha, miedo, horror. Es angustiante. Esto es la encuesta que analizó lo que decían en la calle. Pero en las redes es bastante similar. Hay otro monitor digital argentino que analiza justamente los hashtags más utilizados de las redes sociales en la siguiente imagen. Y también lo que está pasando en este momento es que Ley de Medios es tendencia en este momento en Twitter. Ahí estamos viendo los argentinos en el mundo digital, todos con Cristina, Viviana con Voz, la Voz argentina, el
Poder Judicial apesta. Este es el termómetro de lo que más se dice en las redes. Por eso aparece el hashtag. Y para tener en cuenta, a propósito de lo que decías, aparecen algunos nombres de pila, Viviana con vos, a propósito justamente del pensamiento, ¿no? De la forma en la que piensan y lo que opinan determinadas personas que tienen mucho asidero en las redes sociales. Por eso vemos nombres de pila. El caso de Viviana hace alusión a Viviana Canosa. Lo que pasó en agosto, este análisis es de agosto y un poco se aleja las redes de la realidad. Este binarismo, no se piensa, no se reflexiona, se reproduce un discurso que está dentro de la burbuja, que tiene mucho de desinformación y entonces estamos como en una marea donde todo es lo mismo, nada es cierto, como dice el tango Cambalache, Sí. ¿no? Tal cual, tal cual. Irina, muchas gracias. Un tema que vamos a seguir debatiendo y analizando aquí en la mañana de la televisión pública porque es el tema hoy día en función de lo que implica esto, ¿no? Las redes sociales y cómo nos comunicamos y cómo nos informamos también, porque de ahí parte la información y también nuestra forma de pensar. Seguimos ahora con más información.